¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a una clase más del desarrollo del temario de historia. En esta oportunidad tenemos uno de los temas más atractivos y más apasionantes. Sobre todo a mí me gusta, es uno de los temas que más me apasiona por la cantidad de artistas, de pensadores que surgieron en esta etapa. Estamos refiriéndonos a dos corrientes culturales que se desarrollan en el siglo XV y XVI. Y es que esto no es casual. El mismo desarrollo económico que se venía generando producto del comercio, el desarrollo de las ciudades, y con esto la riqueza de la burguesía que vimos en el tema anterior, todo esto va a configurar una Europa nueva, ¿no? Nuevas ideas irán surgiendo, un cambio en la mentalidad, un cambio en las ideas que los va a llevar a los hombres a dar una reorientación de cómo veían el mundo. Por eso yo pongo aquí, en un contexto de cambios profundos en economía, recuerda, ¿no? El comercio, las ciudades, la sociedad, cambios en la sociedad, nuevas relaciones iban naciendo al interior del taller, relaciones netamente capitalistas, donde el trabajador por su trabajo cobraba un salario y se sentía que estaba siendo remunerado por su trabajo. Pero recuerda que allí nace la plusvalía como una forma de apropiarse del trabajo que no va a ser remunerado, ¿no? El dueño se apropia del trabajo no remunerado. Entonces esas nuevas relaciones distintas a las relaciones feudales, donde los que trabajaban nunca recibían pago alguno, sino más bien ellos terminaban pagando a los señores feudales, a eso me refiero con cambios en la sociedad que hemos visto, ¿no? Las mismas fuerzas políticas estaban variando. Vimos que en el siglo XIV, en el siglo XV, la iglesia se está debilitando. Los señores feudales arruinados se están debilitando, están perdiendo su poder. Y un nuevo personaje empieza a ser el protagónico, ¿no? En las fuerzas políticas me refiero, al rey. Nos referimos al rey. Y se está dando un proceso de recuperación del poder monárquico, de la centralización del poder en manos del rey. A eso me refiero con cambios profundos en la economía, en la sociedad y en las fuerzas políticas. Pues en ese contexto, las ideas y el arte también se verán empujadas al cambio, empujadas a la duda de lo que venían concibiendo hasta entonces, y un planteamiento, una búsqueda de una nueva reorientación de cómo mirar el mundo, ¿no? Entonces, el tema de hoy día, pues, es tan interesantísimo de ver estos grandes movimientos culturales del siglo XV y XVI. ¿Ya? Nos referimos al humanismo y al renacimiento. ¿Cuáles son entonces las causas, los factores que empujaron a estos cambios en la cultura, en la forma de pensar, en el arte? ¿Cuál es? Económicamente, ese comercio, ese negocio que se iba ampliando en Europa, esas ciudades que florecían y donde el dinero y la riqueza cada vez se acumulaba en algunas manos de grandes comerciantes, grandes negociantes, pues allí podemos encontrar la causa económica, ¿no? Una burguesía próspera, rica, amante de las artes, que gusta demostrar su cultura, justamente en apoyar a estos pensadores, en apoyar a estos artistas. La burguesía ama la cultura, y es que aquí va a encontrar una razón de mostrar identidad, o de irse cultivando, irse configurando una identidad como clase.
pues esta burguesía rica está en condiciones de apoyar a esos artistas, de apoyar a esos pensadores, a esos investigadores. Gusta de practicar el mecenazgo, por ejemplo, la burguesía. El mecenazgo, el apoyo, la protección a artistas, a pensadores, a estudiosos, e incluso financiaba sus libros. La producción de sus libros, la impresión de sus libros era financiado por esta rica burguesía que la hacía de mecenas, ¿no? Mecenas, ¿no? Un personaje, una persona que protege, que financia, que apoya a estos artistas. Socialmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa social del surgimiento de estas nuevas corrientes culturales? Para empezar, mencionaremos que este movimiento cultural surgirá sobre todo en Italia. ¿Y por qué Italia será la primera? No es casual. El desarrollo económico, el desarrollo comercial se daba fuertemente en Italia. Y allí, con este desarrollo comercial y económico, una burguesía próspera, entonces y rica, estaba en condiciones económicas para apoyar este movimiento. Socialmente, fue Italia también la que atrajo la migración de sabios bizantinos. La llegada de sabios bizantinos contribuye de alguna manera al nacimiento de estos movimientos culturales. Sabios bizantinos que habían conservado en sus bibliotecas y en sus monasterios, habían conservado libros, manuscritos de la época grecolatina. Y cuando llega la amenaza de los turcos, recuerda que en 1453 Constantinopla ha caído y los turcos están imponiendo su dominio, pues muchos sabios bizantinos prefieren huir de ese nuevo poder político. ¿Y hacia dónde huyen? ¿Qué territorio los atrae? Pues la rica Italia, la próspera Italia, la Italia de crecimiento comercial y económico. Hacia ahí huyen los bizantinos, hacia Italia, de Constantinopla hacia Italia huyen. Uno de los factores políticos también que debo mencionar, que de alguna manera empuja, ¿no? Genera condiciones para estos pensadores, para estos artistas, va a ser la necesidad de identidad, que ya lo venía mencionando, ¿no? Cuando nos referíamos a esa clase rica, próspera, necesita identidad, necesita una identidad que le dé orgullo, una identidad que le dé seguridad como clase. Y esa identidad la encuentra en lo grecolatino. Lo grecolatino le da. Los modelos grecolatinos van a ir más acorde con esta clase social burguesa que gusta de lo fino, gusta pues de lo culto, gusta de lo fino, gusta de lo culto. Y ahí, ¿dónde encuentra eso? En Grecia y en Roma. Por ahí va a ser su identidad, frente a señores feudales, que más bien, con respecto a la cultura y al estudio, los señores feudales más bien nunca les interesó. Los señores feudales les interesa pues ser caballeros, ¿no? La guerra, prepararse para esto, pero no la cultura. Entonces, como una forma de diferenciarse, la burguesía más bien encuentra aquí, en estos gustos estéticos, encuentra una identidad política, ¿no? Que le va a ser muy importante para irse afianzando como clase. Recuerden que políticamente la burguesía no tiene el poder en Europa, no tiene el poder político lo tienen en su momento los reyes, los señores feudales, y ahora en este siglo, ¿no? Con mayor fuerza, los reyes están entrando a ponerse por encima de estos nobles feudales que habían configurado una poliarquía en Europa. Ahora más bien se está dando el proceso de la monarquía
de afianzamiento de la monarquía, y la burguesía colaboraba, si bien es cierto, con el rey, pero al mismo tiempo pues sabe que el rey en determinado momento le es perjudicial también, ¿no? Porque no le da pues mayor libertades, ¿no? A la burguesía, también le cobra impuestos, también tiene que retribuir, no tanto como pagar a los señores feudales, pero también hay cierta contradicción, ¿no? Con los reyes. Entonces aquí está uno de los factores políticos también que tenemos que entender por qué en Italia sí hubo condiciones para que surja esto, ¿no? Italia, a diferencia de otras zonas en Europa, más bien se caracterizaba por una atomización del poder. No había una monarquía fuerte en Italia como en Francia, como en Inglaterra, que se van configurando, sino más bien en Italia estaba constituido por un conjunto de repúblicas autónomas, ¿no? Independientes, cada uno con sus élites comerciales, negociantes muy ricos, que hacían la de aristocracias gobernantes, ¿no? Autónomas, ¿no? Autónomas, eso hay que resaltar, ¿no? Entonces, en este ambiente político de autonomía se desarrollan condiciones pues, para la libertad de pensadores, para la mayor vivencia de artistas libres que pueden dar rienda suelta pues, a sus creaciones pues, espirituales, ¿no? ¿Ya? Y un factor tecnológico que va a contribuir al surgimiento de estos movimientos culturales también será el hecho de las universidades y las academias que empezaron a aparecer. Bueno, las universidades ya habían surgido desde la Edad Media, desde el siglo XI habían surgido las universidades. Sin embargo, también aquí las academias jugaron un papel importante, porque las academias eran promovidas más por estos sectores enriquecidos, estos sectores comerciales, que ya sea en su casa o en otros ambientes, cobijaban en estos recintos a pensadores de diversos temas, donde libremente pues, se daba rienda suelta pues, a la conversación, al diálogo, a la discusión. Y aquí, ¿no? Con esta fundación de academias, se está dando también, ¿no? Hay que relacionarlo esto al trabajo del mecenazgo, ¿no? Al papel de los mecenas, ¿no? ¿Ya? Las universidades, si bien es cierto, estaban controladas por la iglesia, pero de alguna manera se filtró por ahí ideas de estos movimientos culturales, ¿no? Se filtrarán por ahí ideas, se filtrarán por ahí profesores que empezarán a vertir las nuevas dudas, las nuevas reorientaciones que están haciendo del pensamiento, ¿no? Una academia importante, por ejemplo, es la Academia Platónica de Florencia, ¿no? Promovida por una de las familias más ricas de Florencia, los llamados o los famosos Medici, ¿no? Los famosos Medici. Otro factor tecnológico que no hay que dejar pues, de mencionar es la imprenta. Muchachos, cuán importante fue Johannes Gutenberg en mediados del siglo XV cuando inventa esta famosa pues, maquinita que va a permitir acelerar y abaratar la producción de los libros. Con el abaratamiento de los libros, entonces, y la rapidez con lo que se produce, acababa esa época de los libros manuscritos que se hacían en los monasterios por los monjes, los clérigos, que a mano transcribían libro por libro. Imagínense, ¿no? Meses y años copiando un libro. Lo cual lo hacía más caro, obviamente. Bueno, ahora los libros se abaratan, mayor cantidad de gente puede acceder a ellos. Si bien es cierto, no vamos a decir pues, que el sector popular masivamente compraba libros, porque adicionalmente pues, al hecho de lo barato también tiene que estar la actitud, ¿no? De querer leer, ¿no? La predisposición a querer culturizarse. Sin embargo, quien sí se favorece son los sectores burgueses, ¿no? Los sectores burgueses, porque bueno, no toda la burguesía era adinerada, muy rica, ¿no? Recuerda que hay niveles en la burguesía.
los comerciantes, los grandes comerciantes de las largas rutas, esa era la alta burguesía. Pero también hay pequeña burguesía que hace referencia pues a los maestros de talleres, ¿no? Pequeños maestros dueños de talleres, ¿no? Y aquí hay niveles, ¿no? Algunos talleres que van haciéndose de mayor capital y otros que se van quedando, ¿ya? En el caso del sector popular, artesanal, poco a poco, ¿no? Poco a poco van naciendo este bichito de querer culturizarse, porque responde pues al contexto de regresar, ¿no? a lo clásico, a lo antiguo, a Grecia, a Roma, y todo esto va a contagiar a la población, ¿no? Entonces, en conclusión sobre estos aspectos, podríamos decir que de alguna manera las universidades, la imprenta contribuyó a la difusión de las ideas, ¿no? Y de la cultura de estos siglos. Estas nuevas ideas y este nuevo arte que va a empezar a generarse en estos siglos se difundirán gracias al invento de la imprenta. La imprenta contribuyó con su difusión y las academias, universidades apoyarán en su expansión, porque a través de ellas se expandirán en los sectores intelectuales, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver específicamente qué decían los humanistas, qué planteaban los humanistas. Una de las corrientes culturales que va a surgir es el humanismo. Humanismo, un movimiento literario, filosófico, intelectual que revalora, que exalta la importancia del ser humano. Y es que los humanistas comienzan a manifestarse en contra de todos esos siglos donde la Iglesia ha tenido el poder de resaltar prioritariamente a Dios. Todo era Dios en la Edad Media. Una época bastante religiosa y bastante bajo el control de la institución eclesiástica. Pues los humanistas no son ateos. De tanto ellos manifiestan, de tanto enfocarnos en Dios, de tanto priorizar a Dios, nos hemos olvidado de su creación más perfecta, dirán los humanistas. La Iglesia ha tenido el poder de resaltar prioritariamente a Dios. Todo era Dios en la Edad Media. Una época bastante religiosa y bastante bajo el control de la institución eclesiástica. Pues los humanistas no son ateos. De tanto ellos manifiestan, de tanto enfocarnos en Dios, de tanto priorizar a Dios, nos hemos olvidado de su creación más perfecta, dirán los humanistas. Y la creación más perfecta de Dios es esta belleza que ven aquí, el hombre. Entonces los humanistas plantean, Dios, dejemos a Dios, preocupémonos ahora del hombre. Esa filosofía que tanto priorizaba el razonamiento para demostrar la existencia de Dios, la escolástica, ¿se acuerdan? Pues los humanistas se pondrán en contra de esa priorización, en contra de usar la razón solamente para cuestiones metafísicas. La razón puede servir para otras cosas. Y en este caso, preocuparnos ahora del hombre. Él debe ser la preocupación, el centro de nuestra reflexión, de nuestro análisis, de nuestra evaluación, de nuestro interés. Hablemos sobre problemas humanos, sobre temas humanos. Nos hemos olvidado. Un dibujo de Leonardo da Vinci, el Vitruvio, te lo presento aquí, te presento el Vitruvio, ahí está. Este dibujo, de alguna manera, plasma más que 1000 palabras. Leonardo da Vinci con este dibujo nos quiere decir que ahora el centro de atención debe ser el ser humano. No te olvides
que los humanistas no solamente consideraban la importancia del ser humano, sino que también empezaban a dar toda una serie de ideas que va a ser la base filosófica que va a cambiar varios aspectos de la cultura, va a repercutir en la sociedad y va a repercutir incluso en la ciencia, en el conocimiento, ¿no? ¿Qué otros planteamientos verán los humanistas? Entonces, el primer planteamiento de los humanistas que estamos desarrollando lo podemos sintetizar en una propuesta antropocentrista. El antropocentrismo es lo que ellos defienden. Sintetizan todo esto en repetir aquella frase del filósofo Protágoras de la antigua Grecia. Protágoras habría dicho que el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. Aquí se sintetiza el pensamiento humanista. Entonces, contra el teocentrismo, ellos plantean ponernos a reflexionar, poner al hombre en el centro de nuestra preocupación. Una nueva visión del hombre desarrollaron. La visión medieval del hombre lo veía al hombre como limitado, dependiente siempre de algún ser supremo, ¿no? Un ser divino, o en todo caso dependiente de un señor, ¿no? Uno de estos señores medievales, señores feudales, a los cuales había que servir y había que obedecer, ¿no? El pensamiento del siervito. Así era visto el hombre medieval, pero ahora se desarrolla una nueva visión del hombre. Un hombre seguro de sí, seguro de la importancia que él tiene. Un hombre que no tiene límites, se siente tan seguro que no tiene límites, no se pone límites. Considera que el mundo está por conocerse y que él ha sido creado para eso, para admirar y conocer este mundo. Se siente tan seguro que considera que lo puede conocer, puede alcanzar la verdad, puede alcanzar la belleza. Pero los humanistas no serán tan laicos. De todas maneras, habrá una cierta conciliación con el cristianismo. Este aspecto de la conciliación con el cristianismo que lo va a llevar a no romper con ellos, sino simplemente están planteando una reorientación temática, ¿no? Lo que antes se priorizaba como tema de preocupación y de reflexión filosófica era Dios, la escolástica, ahora ellos están planteando centrarnos en el hombre, preocuparnos en el hombre. Sin embargo, esta seguridad que tienen en la voluntad humana, en la decisión humana, en la confianza en el ser humano, no les lleva a negar a Dios. Más bien consideran que esta posición del hombre, esta libertad que tiene el hombre de admirar y conocer, esta virtud que tiene el hombre, se lo ha dado Dios. Pico de la Mirandola, un humanista, un filósofo que plantea ideas humanistas, Pico de la Mirandola decía que Dios le había dado esa capacidad al hombre. Y con esa capacidad él era libre de rebajarse a los niveles más inferiores de la vida o elevarse como uno de los seres más espirituales, uno de los seres superiores dentro de la naturaleza. O sea, dependía de la voluntad de él depende, ¿no? Dios le ha dado esa capacidad, ¿ya? Bien, entonces ahí hay el planteamiento de la conciliación, ¿no? Otro de los puntos que podemos resaltar en los planteamientos humanistas es el culto a lo grecolatino, el regresar a Grecia, a Roma.
el retornar a estas sociedades antiguas donde ellos sí buscaron y se preocuparon por el hombre. Entonces, en este planteamiento de regresar a lo grecolatino, a lo clásico, se desarrollará toda una pasión por los libros antiguos, por los documentos, ¿no? Los documentos inéditos de la antigüedad, toda una pasión por escabuirse y meterse a las bibliotecas a conseguir los libros clásicos que estaban guardados en muchas bibliotecas de Occidente. Habrá toda una moda por aprender las lenguas clásicas, que también se irá paralelo también al desarrollo de las lenguas vernáculas, ¿no? Las lenguas de cada país, justamente utilizadas para las traducciones, para las lecturas de los libros antiguos y luego para las traducciones y reinterpretaciones al lenguaje pues, que cada uno maneja, a la lengua que cada uno maneja. Entonces habrá todo un desarrollo de la filología, porque habría que estudiar estos libros clásicos, y también habrá todo un desarrollo pues, de las mismas lenguas vernáculas, porque va a implicar, eso va a contribuir a las traducciones que se van a hacer en los idiomas nacionales, ¿no? Llámese el italiano, llámese el francés u otras lenguas. Entonces, otro de los planteamientos que podemos decir que se esbozan, que se desarrollan por parte de los humanistas, es el uso de la razón, lo decíamos, pero ya no para preocupaciones metafísicas, ya no para seres ideales, ya no más escolástica. Rechazaron la escolástica los humanistas y plantearon que la razón debe ser usado para la ciencia, para la experiencia, para eso, para el hombre, para reflexionar sobre esta naturaleza, ¿no? El hombre tiene esa capacidad, tiene esa libertad, entonces Dios se lo ha dado. Y consideran ellos incluso que mientras más estudiemos su creación, mientras más conozcamos su creación, nos acercamos más a Dios. Nuevas concepciones, ¿no? Interesantes, que les permite justificar la actitud que ellos están teniendo. Uno de los últimos puntos que podríamos mencionar como planteamiento, sintetizar como idea, es la confianza que tuvieron en la inteligencia humana, ¿no? En la participación y en las posibilidades que puede tener el hombre como individuo, la confianza en ese ser humano, en la inteligencia humana. Entonces saludaron bastante el individualismo, la naturaleza, una admiración por la naturaleza que los empujaba a querer conocerla más, y un amor a la vida terrenal, a lo mundano, a lo terrenal. Consideraban que Dios había creado la naturaleza, pero la naturaleza se movía sola por su propia dinámica. Entonces, si queremos conocer la naturaleza y el funcionamiento de ella, tenemos que entender esa dinámica, no a Dios. Pero Dios ha creado esta naturaleza para disfrute de su creación más perfecta, el hombre. Por eso que los humanistas planteaban disfrutar de lo terrenal, lo mundano. Y eso se va a expresar, ¿no? Se va a expresar en el arte, se va a expresar en su comportamiento, ¿no? Esto de disfrutar lo terrenal, disfrutar lo humano, Representantes de este nuevo pensamiento, los precursores, los encontramos en la literatura, los encontramos en literatos italianos. Los tres más célebres literatos italianos, donde ya se ven esbozos de ideas humanistas, son el famoso Petrarca, Dante Alighieri y Giovanni Boccaccio, ¿no? Petrarca, considerado padre del humanismo, porque fue el primero
que planteó la defensa de la defensa de los estudios clásicos y la defensa de su lengua también. Para estudiar a estos habría que conocer la lengua griega y la lengua romana, el latín. Entonces la defensa de los manuscritos, la defensa de los libros de la antigüedad, eso se abocó a ser Petrarca. Por eso considerado el padre del humanismo, ¿no? No solamente eso, fue Petrarca quien en esta defensa de la cultura clásica y de sus lenguas, él en esta búsqueda va a ser el descubridor de, por ejemplo, el arquitecto Vitruvio, el arquitecto romano Vitruvio, cuyos cánones y estudios arquitectónicos va a servir de modelo a muchos artistas, a muchos arquitectos de esta época, ¿no? En el caso de Dante Alighieri y su obra cumbre, La Divina Comedia, es considerada una de las más resaltantes de la literatura renacentista, ¿no? de la literatura del Renacimiento, ¿no? Y aquí Dante Alighieri se aboca a una defensa que hace de la voluntad humana y de la libertad, la voluntad y la libertad humana. Entonces allí se puede ver sus rasgos humanistas. Además que hacía una defensa también de las lenguas vernáculas, ¿no? En este caso él consideraba que el latín debe tener la misma importancia que el toscano, que es el antecedente de la lengua italiana, ¿no? Entonces al poner la lengua nacional, la lengua toscana, a la par del latín, le está dando la importancia al caso. Cuán importante fue para los humanistas el estudio de las lenguas vernáculas, cuán importante fue. En el caso de Giovanni Boccaccio, otro de los representantes de estos precursores, ¿no? Incluso estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Siglo XIV sería, ¿no? Siglo XIV, el 1300, ¿no? Estos personajes vivieron en el 1300. Otros prefieren hablar del Trecento italiano, ¿no? Del Trecento, ¿no? Como un antecedente a lo que va a surgir en el siglo XV, en el siglo XVI. Siglo XIV, Trecento, estamos viendo que ya se esbozaban algunas ideas humanistas en la literatura italiana, ¿no? Boccaccio resalta su obra cumbre, el Decamerón, por ejemplo, donde es la primera obra donde se centra en temas humanos, resaltando pasiones, virtudes y defectos de los seres humanos. Todo lo anterior es Dios, Dios, Dios. Y ahora pues empiezan a preocuparse en el ser humano. El Decamerón trata de 7 jovencitas con 3 muchachos que en las afueras de la ciudad de Florencia empiezan a contarse una serie de historias para tratar de olvidar la pesadumbre pues que significó la peste por esos años 1350. La peste bubónica, la peste negra venía azotando a la ciudad de Florencia y a toda Europa, ¿no? Entonces, escapando a la muerte y escapando a la desesperación, estos jovencitos se internan, pues se dedican a contarse cuentos. Cada uno de los 10 jovencitos contará 10 cuentos, lo cual hace 100 cuentitos pícaros que verán de todo, ¿no? De todo, que de alguna manera también fue una crítica solapada a la iglesia, ¿no? A esa iglesia cucufata, esa iglesia que no ve, que se escandaliza con las mismas pasiones humanas. Porque ahí en esa novela, el Decamerón de Boccaccio, hay cuentitos sobre la infidelidad,
una ironía sobre el hombre cornudo, ¿no? Lo que ustedes llamarían cachudos, ¿ya? También se resalta los sentimientos pasionales, ¿no? En los que puede caer una mujer, ¿no? Y una serie, ¿no? Una serie de vivencias que caracterizan, ¿no? Caracterizan a los seres humanos y que a veces queremos negar, ¿no? Queremos negar esa pasión de los amantes, ¿no? Queremos negar esa cuestión también condenable a veces, ¿no? O en la mayoría, pues, de sociedades, de la infidelidad, pero que no se ve las razones, ¿no? Las razones de eso se quiere negar. Y bueno, recuerda que estábamos en un contexto donde la iglesia casaba a las personas para la eternidad, a pesar que estas parejas podían ser muy contrarias, ¿no? Hacerse daño, lo que tú llamas hoy día parejas tóxicas, ¿no? Y que a veces condenamos el hecho de que quieran separarse, ¿no? Pues aquí Giovanni Boccaccio toca todos esos temas, ¿no? Te invito en su momento a darle lectura a esta novelita que muestra destapa estas pasiones humanas, ¿ya? Bueno, otro de los personajes más importantes dentro del humanismo es Erasmo de Rotterdam, el holandés Erasmo de Rotterdam. Te presento a Erasmo de Rotterdam. Su obra cumbre, El elogio de la locura, donde critica duramente a la iglesia, donde asume una defensa de la libertad humana, de la libertad de ideas, y defiende el diálogo también, defiende la tolerancia y el diálogo. Y la crítica a la intolerancia de la iglesia de su tiempo, a pesar que Erasmo de Rotterdam que estaba vinculado, ¿no? Era un monje, pues, que estaba vinculado, pues, a esta entidad eclesiástica, pero aún así desarrolló estas ideas humanistas que las difundió por otras partes fuera de Italia y fuera de su lugar natal, ¿no? De Holanda. Él estuvo dictando clases en Inglaterra, ¿no? En Oxford, en Cambridge, estuvo también en Francia, en París, y así con él se difundían las ideas humanistas. Él es considerado el máximo exponente del humanismo, y también gracias a la difusión que él generó y al apoyo también que él tuvo como consejero en varias monarquías, ¿no? Es considerado, pues, el príncipe del humanismo, ¿no? Si Petrarca es considerado el padre, Rotterdam es considerado el príncipe del humanismo. Bien, te presento a otro personaje importante también de las ideas humanistas, Maquiavelo. Ahí lo tenemos a Maquiavelo. Maquiavelo, ya, el florentino Maquiavelo, y su obra cumbre, El Príncipe. Sobre política, la obra más importante es esta, El Príncipe. ¿Qué le interesó a las ideas políticas de este tiempo? La política giró en torno a reflexionar sobre el Estado y el fortalecimiento de las monarquías. Recuerda que estábamos en ese contexto. Iban perdiendo poder los señores feudales, iba debilitándose la iglesia, y que presento a otro personaje importante también de las ideas humanistas, Maquiavelo. Ahí lo tenemos a Maquiavelo. Maquiavelo, ya, el florentino Maquiavelo, y su obra cumbre, El Príncipe. Sobre política, la obra más importante es esta, El Príncipe. ¿Qué le interesó a las ideas políticas de este tiempo? La política giró en torno a reflexionar sobre el Estado
y el fortalecimiento de las monarquías. Recuerda que estábamos en ese contexto. Iban perdiendo poder los señores feudales, iba debilitándose la iglesia, y quienes se hacían del poder, ¿no?, centralizando sus ejércitos y expandiendo su burocracia, eran los monarcas. Pues Maquiavelo en esta obra enseña, ¿no?, enseña cómo garantizar tener el poder por estos personajes, ¿no? Aquí es donde él les enseña, pues, cómo garantizarían, qué deben hacer para garantizar que el poder esté en sus manos. Una de las ideas que esboza Maquiavelo como consejo para que estos reyes garanticen el tener el poder siempre en sus manos es saber combinar virtud y fortuna, y nunca olvidarse que lo más importante es tener el respaldo popular, cuidar su prestigio, cuidar su imagen, que el pueblo no se decepcione de ellos. Eso es lo más importante, su reputación, saber defender su reputación frente al pueblo. Maquiavelo veía la política de forma pragmática y racional, hay que entender eso. Era recontra pragmático y racional. Así que los elementos que debían contribuir a desarrollar y a mejorar este arte, ¿no?, de la política, estaban vinculados más que todo a el estudio, a la experiencia, a la razón, ¿no?, a la frialdad de análisis, y todos los elementos, pues, que estén vinculados a la ética, a la religión o a la moral, no es parte, pues, porque esto de la política tiene que ser, pues, como te digo, tiene que ser pensado, tiene que ser experimentado, tiene que ser estudiado. Entonces, de allí, de esas palabras que Maquiavelo, de esa defensa que Maquiavelo hace del poder monárquico, es de donde se deduce, pues, ¿no?, se deduce la famosa frase que se le atribuye, el fin justifica los medios. Y aunque Maquiavelo nunca lo dijo exactamente, pues, ¿no?, sino que aparece, ¿no?, en obras de autores posteriores que cogen sus ideas, bueno, podemos decir que se puede deducir, ¿no?, deducir de su defensa enfática que hace, pues, del uso de estos medios, ¿no?, del estudio, de la frialdad de análisis, ¿no?, y más tanto no considera, pues, a la ética, la moral o las ideas religiosas como elementos para desarrollar, pues, el arte de la política, ¿no? ¿Ya? Maquiavelo entonces es un personaje muy importante, considerado a partir de desarrollo de estas ideas padre de la política moderna, ¿no? Padre de la política. Lo otro que también caracteriza y llama la atención de Maquiavelo, ¿no?, el florentino Maquiavelo, es cómo pudo desarrollarse esta defensa del poder monárquico en una región como Italia, donde justamente el poder monárquico no estaba, ¿no? Recuerdas que te dije que Italia más bien se caracterizaba por la fragmentación de varias ciudades-estado gobernado por élites enriquecidas que se dedicaban al comercio, ¿no?, burgueses, grandes negociantes que hacían de gobernantes autónomos de estas ciudades, ¿no?, grandes familias que se disputaban el poder o que se compartían el poder en estas ciudades, ¿no? Entonces, allí en una Italia fragmentada, es un poco irónico que haya surgido, pues, el pensamiento de Maquiavelo, ¿no?, que más bien hablaba del reforzamiento del poder monárquico, ¿no? Eso es como un dato a tener en cuenta en el análisis de Maquiavelo. Tomás Moro en Inglaterra es otro exponente del humanismo. Te presento a Tomás Moro, ahí está. Tomás Moro, este pensador tan célebre y conocido, su obra maestra, Utopía, ¿no? Utopía, el término utopía que hasta el día de hoy usamos para referirnos a un proyecto inalcanzable o a una meta que está fuera de poder lograrlo, ¿no?, una meta fantasiosa, ¿no?
a ese término que hoy día lo usamos para referirnos a esta situación, en realidad fue el título de una obra de crítica política y de crítica social que hizo este inglés. Utopía era una isla en el Nuevo Mundo me refiero pues a la América de ese tiempo, ¿no? Unas décadas antes pues se había anunciado el descubrimiento pues, ¿no? de Oriente, que luego pasó pues saben, a considerarse, a darse cuenta que era un nuevo continente, ¿no? Entonces en ese contexto él idealiza, bueno, él idealiza una isla llamada Utopía, donde no existía propiedad privada, y la política estaba regido por principios democráticos. Algo que para esa época era totalmente inalcanzable, ¿no? En un proceso de centralización monárquica, ¿en qué cabeza cabía la idea pues de una democracia donde todo el pueblo participe y decida? En un contexto de desarrollo capitalista, en un contexto de apropiación pues de mayor plusvalía, no cabía pues la idea de una sociedad sin propiedad privada. Entonces de allí donde el término utopía empezará a relacionarse con lo fantasioso y lo inalcanzable, ¿no? Bien, el francés Miguel de Montaigne también resalta por la obra de ensayos, ¿no? A partir de las cuales concentra sus diversas reflexiones acerca de diversos asuntos de la época, y si bien es cierto, pues aquí se expresa el uso y desarrollo de las lenguas vernáculas, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El francés, por ejemplo, es usado, y también otra cosa que podemos resaltar es que esta obra que sirvió para transmitir simplemente los pensamientos personales de este intelectual, al final se convertirá en un género muy usado en la época moderna y hasta gran parte fue de nuestros días, ¿no? De nuestros días. Antonio Nebrija, este español, es otro representante de esa necesidad de desarrollar las lenguas vernáculas, ¿no? En el caso pues del castellano, ¿no? En España se va a escribir esta obra de estudio, ¿no? Estudio léxico, bueno, filológico de esta lengua vernácula en su famosa obra Gramática Castellana. Las ideas humanistas serán cogidas también por los artistas, los planteamientos humanistas serán cogidos por artistas, por científicos, y se dará todo un cambio en la sociedad del siglo XV y del siglo XVI. Ahora te invito pues a ver este movimiento más amplio llamado Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento mucho más amplio. Claro, coge los postulados humanistas, incorpora esos fundamentos, esas ideas, pero abarcará más campos. No solamente en el plano del pensamiento, sino también la literatura, el arte y las ciencias. Por eso que el Renacimiento marca una época. No se dice la época del humanismo, ¿no? Se dice pensadores humanistas, pero sí se dice la época del Renacimiento, donde incluyen pues pensadores, donde incluyen artistas, donde incluyen científicos, entonces donde literatos. El Renacimiento marca todo un periodo cultural más amplio, entonces, ¿no? ¿Qué caracteriza a este periodo, pues, Renacimiento, ¿no? Sobresalieron, aquí hay una corrección, aquí vamos a corregir, sobresalieron, ¿no? Sobre todo en lo que es arte, sobresalieron las artes plásticas. ¿Qué significa arte plástico, no? Arte que puede ser admirado con los ojos, con la vista.
¿ya? En ese sentido, todo arte que puede ser mirado con la vista, arte plástico, arquitectura, la pintura, la escultura, eso es lo que más sobresale. No te digo que es lo único el Renacimiento, lo que más sobresale. El arte y dentro del arte, las artes plásticas, ¿ya? Siguiendo, cogiendo los postulados humanistas, se irán también estos artistas a lo clásico, a lo griego y romano. Estudiarán las obras clásicas, estudiarán el arte clásico y servirá de inspiración para ellos. Y a partir de estos estudios desarrollarán nuevas técnicas en su arte, nuevos fundamentos estilísticos, que le llevará a hacer un arte mucho más complejo, más exquisito, más elaborado. Fundamentos estilísticos como el uso de la perspectiva, que si bien es cierto ya lo desarrollaron pues en la antigüedad, aquí lo van a superar, ¿no? La perspectiva, ¿no? O sea, esa técnica que permite en los murales y en las pinturas dar una sensación de profundidad, ¿no? Una sensación de espacio, algo así como 3D, diríamos, ¿no? 3D, ¿no? Cosa que en la pintura medieval no lo conseguía, no pasaba por su cabeza esa técnica de la perspectiva, ¿no? Ese fundamento estilístico de la perspectiva, o el uso del claroscuro, de combinar zonas iluminadas y sombras en tonos graduales para dar sensación de volumen, por ejemplo. El uso del claroscuro también estará presente en este movimiento, en estos artistas. El uso del esfumato, que lo aplicará en su momento Leonardo da Vinci, y también otros también seguirán en la pintura aplicando esta técnica que la vamos, mejor hay que estudiarla, hay que mencionarla cuando veamos las obras, ¿no? Las obras de Da Vinci, para hablar con ejemplos, ¿no? Con ejemplos, la técnica del esfumato, ¿no? Traducida también la podemos sintetizar como la técnica que desaparece los contornos, que difumina los contornos de ciertas formas o de ciertos dibujos o de ciertos personajes que tú no quieres que tenga contorno, borra los contornos, ¿no? El fundamento pues, estilístico del realismo, ¿no? Plasmar en la pintura lo más realista posible la naturaleza, ¿no? Eso también es reflejo de las ideas humanistas, quienes apostaban por admirar la naturaleza, gozar de la creación de Dios, ¿no? De lo natural. Y cuando digo gozar de la creación de Dios, gozar también de tu cuerpo y de todas las sensaciones que tu cuerpo genera. No es casual que Giovanni Boccaccio pues haya priorizado cuentitos resaltando las pasiones humanas, ¿no? Resaltando la infidelidad, resaltando a los amantes, resaltando a la muchacha que no está satisfecha con su marido, ¿no? Y le saca la vuelta, bueno, ¿no? Entonces es parte de todo este pensamiento, ¿no? Sobre el hombre. Hay una admiración por la belleza y por la perfección del cuerpo humano en estos artistas, ¿no? Una admiración por la belleza, pero ¿qué es la belleza? ¿Cómo conseguir, cómo saber que una persona es bella, que un cuerpo es bello? Y luego esa belleza plasmarlo en la obra de arte, pues regresaron a Grecia, a Roma. Y allí, ¿qué veían en la belleza? ¿Cómo veían la belleza? ¿Cómo medir la belleza? La belleza se mide según proporción y simetría. O sea, un cuerpo bello es un cuerpo simétricamente pues, perfecto. Entonces, para esta visión renacentista, rescatando pues, los cánones clásicos, la belleza está en la proporción y en la simetría. No puede ser bello un cuerpo desproporcional, con unas piernitas chiquitas
y un cuerpo rechoncho de repente, ¿no? No es proporcional. No es proporcional una cabeza gigante y un cuerpo pequeñito, ¿no? No es proporcional. Entonces hay que darle medidas a la proporción. Y el que establece ciertas medidas, recogiendo pues los cánones antiguos, es Leonardo da Vinci con su Hombre de Vitruvio, recuerda, ahí está perfectamente proporcional y perfectamente simétrico. Acá veamos, traigamos de nuevo a este Hombre de Vitruvio que marca los cánones del Renacimiento. Acá está, a ver acá, ya, ahí está. Mira, el hombre perfectamente simétrico cae dentro de un cuadrado con los brazos extendidos. Y extendidos hacia arriba, mira, ve, se inscribe dentro de un círculo perfecto. ¿Ya? Y todo está matemáticamente simétrico. Como si Dios hubiese usado matemáticas para crear al hombre, nos estaría diciendo Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Ya? Hay divisiones que ha hecho en las muñecas, en el codo y en los hombros de este dibujo. Y con esto quiere idealizar al hombre, ¿no? Que todo está debidamente proporcional, ¿no? Entonces no te olvides, ¿no? Justamente la búsqueda de esta belleza los llevó a los artistas a priorizar los desnudos. ¿Cómo ver la belleza humana de la proporción y la simetría si no es con hombres desnudos, esculturas desnudas y pinturas de desnudos para resaltar esa belleza de la simetría y la proporción? Bueno, es importante también volver a señalar, ¿no?, algo que veníamos diciendo desde el inicio, la práctica del mecenazgo que asumían no solamente ricos burgueses, sino también papas, en su momento papas, y hasta reyes, ¿no? Papas resaltantes como Julio II, León X, que fueron los mecenas, ¿no?, de los más célebres artistas de esta época, como Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, y en su momento también de Leonardo da Vinci, ¿no? Reyes como Francisco I también burgueses hacían de mecenas, sobre todo estas familias importantes, estas familias que eran las poderosas de las repúblicas autónomas de Italia, ¿no? El caso de los Medici de Florencia o los Sforza de Milán son los más resaltantes, ¿no? ¿Ya? Entonces estos apoyan, protegen y financian artistas, no te olvides los mecenas, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes son los representantes más resaltantes de este movimiento artístico-cultural? Hay dos momentos que tenemos que mencionar. Uno es el Quattrocento y el otro es el Cinquecento, ¿no? Quattrocento y Cinquecento. El Quattrocento hace alusión en italiano al 1400, o sea, al siglo XV, al periodo este que durante el siglo XV se da toda la producción artística y de pensamiento en este siglo, ¿no?, en el 1400, y cuyo epicentro de desarrollo fue la ciudad de Florencia. Entonces a todos estos artistas y su producción que florecieron, ¿no?, y crearon durante estos años, entonces a todos ellos los incluimos dentro del Quattrocento. Una época en la que se rompe con los estilos pues, medievales y se asumen nuevos estilos, justamente inspirándose en lo greco-romano, ¿no? En lo greco-romano. Ahí encontraba pues condiciones de necesidad de una identidad, la burguesía, lo decíamos, ¿no? Una identidad que iba acorde con sus nuevos intereses pues estéticos, ¿no?, que estaban relacionados con lo oculto, lo fino, ¿no?, lo fino y lo oculto, que era la burguesía lo que buscaba, ¿no? ¿Ya?
Entonces, uno de los representantes de este periodo del 400, sobre todo en arquitectura, vamos a mencionar en arquitectura, en escultura y en pintura también. En arquitectura, Filippo de Brunelleschi es uno de los primeros arquitectos quien va a hacer una obra monumental. Su famosa obra que lo llevó pues a la fama y a la gloria, la cúpula de la Catedral de Florencia. La cúpula de la Catedral de Florencia, tremenda, pero tremenda cúpula, que esa catedral por décadas estuvo sin cúpula. Y fue Filippo de Brunelleschi o Filippo de Brunelleschi quien se atrevió a hacer, ¿no? Tomando modelos pues antiguos, ¿no? Cogieron los arquitectos pues modelos antiguos, ¿no? De desarrollo de arcos y cúpulas de medio punto, o cúpulas pues de media naranja, que es la que de alguna manera va a utilizar Brunelleschi. Sin embargo, el mayor reto fue cómo hacer la cúpula y cómo hacer un andamio que sostenga la cúpula mientras se construye. Veamos la cúpula, veamos acá la cúpula, te lo voy a traer para que tú mismo veas, ¿ya? Veas aquí y admires esta obra de arte. Ahí está, muchachos, ¿no? ¿Ya? Semejante, tremenda, ¿ya? Arriba, en la parte de arriba, ¿no? De lo que sería pues la parte última, ¿no? La cúspide, ahí ves a la gente, mira, ves a la gente, ¿ya? Y eso te da una idea pues de lo monumental que es esta obra de arte, ¿no? ¿Ya? Entonces Brunelleschi pues no nació de su cabeza, ¿no? Se inspiró en estudios antiguos. Brunelleschi es uno de los pocos que se la pasó estudiando en Roma, ¿no? En Roma se la pasó estudiando los diversos edificios, los diversos edificios romanos, las diversas ruinas que abundaban en Roma por 10 años, ¿no? Un poco más incluso. Estuvo Brunelleschi, estudie estas obras, estas técnicas de construcción que habrían usado los antiguos. Pues todo eso le valió cuando regresó a Florencia y fue convocado pues para realizar esta obra monumental. ¿Ya? Bien. Otro arquitecto que hay que mencionar, no dejar pasar, es Donato Bramante, ¿no? ¿Ya? Donato Bramante, conocido, ¿no? Conocido por los primeros planos que hizo de la Basílica de San Pedro, y que le llevó a ser considerado el padre de la arquitectura vaticana. Pues si bien es cierto, estos planos solamente se quedaron en planos porque Donato Bramante falleció y no pudo llevar a cabo la obra, que terminó asumiéndola el mismo Miguel Ángel y Rafael, terminaron asumiendo la obra, que también ellos son arquitectos, ¿no? De Donato Bramante diríamos que su obra más conocida habría sido pues este pequeño templete, ¿no? De San Pietro y Montorio, ¿no? Ahí está, pero veamos este templete donde que va a servir de base para los planos de la basílica, y que luego justamente va a ser cogido por Miguel Ángel y desarrollado, y más o menos pues el diseño original se va a seguir respetando. Por eso que gran parte de lo que es hoy día la gran basílica del Vaticano se refleja en esta obra que vemos aquí, ¿no? Ahí está el templete de San Pietro y Montorio de Donato Bramante, ¿ya? Él cogió elementos arquitectónicos de los antiguos templos circulares griegos, los llamados tolos, ¿no? Célebres por su cúpula y por estar rodeado de
de columnas, ¿no? Toda una columneta que lo rodea, ¿no? Con una zona central. Entonces aquí le servirá de base para luego, pues esto le sirvió de base para luego plasmar los planos, ¿no? Esbozar los planos que lamentablemente pues no pudo llevarlo a cabo, ¿no? Ya, si comparan entonces este templete de San Pietro y Montorio, ¿ya? Y ahora lo dejamos y traemos a la Basílica de San Pedro, ¿no? Ahí está, la Basílica del Vaticano. Entonces podemos ver, ¿no? Podemos ver. Es más, a ver si podemos saber incluso tener las dos imágenes para compararlo, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? Entonces sirvió de base, ¿ya? Importante, Donato Bramante, entonces, ¿no? Ya, si nos vamos a analizar escultura, tendríamos que mencionar a Ghiberti, a Lorenzo Ghiberti, ¿no? La obra más conocida de Lorenzo Ghiberti, los altorrelieves en bronce que fueron esculpidos en el batisterio de la Catedral de Florencia. Estos relieves de bronce son maravillosos, y dentro de estos relieves el sacrificio de Isaac que él hizo en toda la puerta es lo más resaltante de este escultor, que incluso le ganó la posta a el mismo Brunelleschi, ¿no? que quiso realizar la obra, pero que no lo va a conseguir. Ghiberti le ganó el concurso, y bueno, tenía un trabajo de escultura más fino, ¿no? Y eso lo podemos reflejar, eso se puede reflejar en esta obra maravillosa del sacrificio de Isaac. Pero vamos a verlo, ¿no? Primero te presento a la puerta del batisterio, ¿no? Vista de lejos para que vean, ¿no? El batisterio es la pequeña capillita, una especie de capillita donde se llevaba a cabo pues los bautizos, ¿no? No estaba dentro de la Catedral de Florencia, sino estaba afuera, ¿no? Frente a ella, ¿no? ¿Ya? Entonces, en un momento determinado pues se decide esculpir el drama que vivió Abraham y su hijo Isaac pues en las puertas, y él lo llevó a plasmar, ¿no? Ya, ahora vamos a ver aquí está, ya, de más cerca el sacrificio de Isaac, ¿ya? Entonces ahí puedes ver la maravilla, ¿no? La maravilla de su trabajo limpio de escultura, ¿no? Escultura en bronce. Otro escultor importante que habría que mencionar es Verrocchio, ¿no? Andrea Verrocchio, ¿no? Que es el primero que hace un David, ¿no? Un David mostrando pues la gallardía, la juventud, pero aún con ropa, todavía no se define pues a chocar pues con el pensamiento bastante conservador de la Iglesia, que no podía soportar, ¿no? Los desnudos. Entonces el David, ¿no? Que lo estamos viendo aquí, te lo presento, aquí está el David, entonces de Andrea Verrocchio, también es un antecedente al próximo David que va a esculpir Donatello, ¿no? Donatello ya más experimentado va a producir este David que ven acá, este David desnudo en bronce, ¿no? ¿Ya? Muestra un joven galante, ¿no? Un joven coqueto, ¿ya? Y la desnudez que trata de reflejar esa belleza del cuerpo humano, resaltando la proporción y la simetría, ¿no? Incluso el pene pequeño que tienen estas esculturas es reflejo de esa concepción de belleza proporcional, ¿no? Porque si esta parte del cuerpo lo harían muy grande, entonces rompería con la estética de la proporción, ¿no? Lo bello está en la proporción. Si es demasiado grande, sería feo, sería desproporcional, ¿no? Algo que vamos entendiendo entonces, ¿no? ¿Por qué le hacían profesor tan chiquito? No, era porque tenían estos
parámetros estéticos, pues no esos artistas. Y otra obra que es también bastante llamativa, bastante peculiar, es Gatamelata, esta escultura que invita a una reflexión psicológica, ¿no? Invita a un análisis de la psicología que quiere transmitir este personaje esculpido, ¿no? ¿Ya? Gatamelata, que hace alusión a un caballero pues de esta Italia de soldados mercenarios, ¿no? ¿Ya? Este caballero, que es propio pues del mundo feudal, sin embargo Donatello aquí quiere transmitir otra visión del caballero. Para empezar, si ustedes ven la obra, vamos a tener acá la obra, ya ahí está. Para empezar, ¿ya? Este caballero no aparece con armadura que le cubra el rostro, porque el hecho de cubrir el rostro implica otra connotación. Un rostro cubierto solamente mostraría a un caballero como máquina de guerra, controlado por un ente superior, llámese un señor feudal o llámese pues un ente espiritual, pues, ¿no? La iglesia que controlaba y que llegó a tener durante la época medieval también sus soldados. ¿Se acuerdan? Los templarios, ¿no? Los hospitalarios, los templarios, esas órdenes religiosas, militares, ¿no? Entonces, no, Donatello lo que quiere aquí, mira, más bien ya ha descubierto el rostro. ¿Y qué rostro mostraba? ¿Qué rostro mostró? ¿Qué rostro vemos? El rostro de un hombre decidido, un hombre seguro de sí mismo, un hombre que marcha a la guerra confiado en la victoria. Mira su rostro. Y confiado en la victoria, ¿por qué? Porque confía en su razón, porque ha sido previamente meditado. Y por eso que va confiado en la guerra. Ahí está el rostro de Gatamelata, sin armadura en la cara, en la cabeza. Y otro aspecto psicológico que también podemos resaltar es el rostro de viejo. No es un joven, no es un caballero joven como en la época medieval, ¿no? Donde la juventud es lo que se saludaba principalmente pues para la caballería, ¿no? Porque ya el viejo, pues no, aunque tiene experiencia, pero va debilitándose en sus fuerzas. Pero aquí no, aquí se resalta el viejo, símbolo de madurez, de experiencia ganada con el esfuerzo cotidiano. ¿A quién está representando Donatello? ¿Acaso no es a esa burguesía que con los años acumula más riqueza, acumula experiencia? A esa burguesía que se sacrifica, porque la burguesía es chamba para sacar adelante su taller, es chamba para sacar adelante su negocio. Entonces ahí saluda Donatello. Gatamelata tiene toda una connotación psicológica que nos ha transmitido Donatello, ¿no? Y el último que vamos a mencionar en pintura del 1400, es Sandro de Botticelli, ¿no? Quien no se hizo problemas de llevar la mitología pagana, la mitología romana, a la pintura. Para Botticelli, de alguna manera respondiendo a lo que decíamos de esta idea humanista que vimos, de que al final, si bien es cierto, ponen al hombre como centro, pero conciliaron con lo cristiano, o sea, no rompieron con el cristianismo, no son ateos los humanistas, y este artista Botticelli refleja esa conciliación, porque él no se hacía problemas, para él no debía haber una riña, un enfrentamiento entre la temática religiosa y la rica tradición pagana. No debía haber confrontación. Fácilmente podíamos entremezclarlo, ¿no? Podían ir de la mano. Y eso lo refleja él en su pintura, esa actitud conciliadora.
sobre todo, y sumado a eso, a su concepción de la mujer, a su admiración por la belleza femenina, eso se va a ver en sus pinturas más resaltantes, en sus obras más resaltantes, que son la primavera y el nacimiento de Venus. Tráeme aquí, tráeme la primavera, ahí está, tráeme la primavera, una de sus primeras obras. Pero qué exquisito, aquí llevó una tradición romana, una de las tradiciones paganas, pues, lo llevó a la pintura. Ahí está, la primavera. En el centro está Venus. Y volando sobre su cabeza está su hijo, Cupido. Cupido apuntando a las tres gracias. Las tres gracias, ¿no? La castidad, la belleza y el placer. Y al costado izquierdo de las tres gracias vemos a Mercurio, el mensajero de los dioses, como distraído, ¿no? Y al otro lado de esta escena de Mercurio y las tres gracias vemos a tres personajes también de la mitología romana. Flora, la que está con su vestido floreado, propio de la vestimenta de esa época en Florencia. Cloris, con un atuendo medio transparente que da a notar, ¿no?, lo contorneado de su cuerpo, una de las características de Botticelli. Y Céfiro, ¿no?, el dios del viento, que de alguna manera se la lleva a Cloris. Flora y Cloris son el mismo personaje. Alguna vez en la mitología romana, Flora fue la bella Cloris, la ninfa Cloris, pero Céfiro, respondiendo a sus pasiones, se enamora locamente de Cloris y la hace su esposa a la fuerza. Ya luego, arrepentido, será Céfiro quien la deje libre y le regale, para disculpar su afrenta, le regale un jardín. Y ella es Flora, con su jardín que Botticelli imaginó, y vemos en esta pintura. Ese jardín de Flora que Botticelli idealizó tenía más de 200 clases de flores, que en la pintura de Botticelli muy bien pueden ser resaltadas, identificadas. Entonces Botticelli es célebre porque esta misma escena parecida lo hará unos años después en el nacimiento de Venus. Y aquí tenemos el nacimiento de Venus, ¿ya? Mira, acá está. Los mismos personajes, casi los mismos personajes. Venus al centro, pero ahora desnuda. Venus naciendo de una tremenda concha, un tremendo molusco, ¿no? Ahí está el nacimiento de Venus. Pero tiene más color esta pintura, tiene más iluminación, ¿no? También aparece Flora, si se dan cuenta, ¿ya?, con el mismo vestido floreado, tratando de cubrir a Venus, ¿ya? Todo esto es la mitología pagana, la mitología romana llevada a la pintura. Y al otro lado, mira, lo ves a los mismos personajes, Céfiro y Cloris. Esta vez ya en una actitud no tan dramática, como que la está raptando y ella está resistiéndose. Ahora en esta se le ve una escena más tranquila, ¿no? Rodeados de flores que están volando a su alrededor. Céfiro viene cargándola, ¿no?, a Cloris, ¿ya? Entonces, esta escena siempre resaltando los cuerpos contorneados de las mujeres, ¿no? Tuvo una predilección por plasmar estos cuerpos contorneados de el ente femenino. Bueno, ya Botticelli, entonces, con él cerramos. Y haber confrontación, fácilmente podíamos entremezclarlo, ¿no?,
podían ir de la mano. Y eso lo refleja él en su pintura, esa actitud conciliadora. Sobre todo, y sumado a eso, a su concepción de la mujer, a su admiración por la belleza femenina, eso se va a ver en sus pinturas más resaltantes, en sus obras más resaltantes, que son La Primavera y El Nacimiento de Venus. Tráeme aquí, tráeme la primavera, ahí está, tráeme la primavera, una de sus primeras obras. Pero qué exquisito, aquí llevó una tradición romana, una de las tradiciones paganas, pues lo llevó a la pintura. Ahí está, La Primavera. En el centro está Venus y volando sobre su cabeza está su hijo, Cupido. Cupido apuntando a las tres gracias, ¿no? La castidad, la belleza y el placer. Y al costado izquierdo de las tres gracias vemos a Mercurio, el mensajero de los dioses, como distraído, ¿no? Y al otro lado de esta escena de Mercurio y las tres gracias vemos a tres personajes también de la mitología romana. Flora, la que está con su vestido floreado, propio de la vestimenta de esa época en Florencia. Cloris, con un atuendo medio transparente que da a notar, ¿no?, lo contorneado de su cuerpo, una de las características de Botticelli. Y Céfiro, ¿no?, el dios del viento, que de alguna manera se la lleva a Cloris. Flora y Cloris son el mismo personaje. Alguna vez en la mitología romana, Flora fue la bella Cloris, la ninfa Cloris, pero Céfiro, respondiendo a sus pasiones, se enamora locamente de Cloris y la hace su esposa a la fuerza. Ya luego, arrepentido, será Céfiro quien la deje libre y le regale, para disculpar su afrenta, le regale un jardín. Y ella es Flora, con su jardín que Botticelli imaginó, y vemos en esta pintura. Ese jardín de Flora que Botticelli idealizó tenía más de 200 clases de flores, que en la pintura de Botticelli muy bien pueden ser resaltadas, identificadas. Entonces Botticelli es célebre porque esta misma escena parecida lo hará unos años después en El Nacimiento de Venus. Y aquí tenemos El Nacimiento de Venus, ¿ya? Mira, acá está. Los mismos personajes, casi los mismos personajes. Venus al centro, pero ahora desnuda. Venus naciendo de una tremenda concha, un tremendo molusco, ¿no? Ahí está El Nacimiento de Venus. Pero tiene más color esta pintura, tiene más iluminación, ¿no? También aparece Flora, si se dan cuenta, ¿ya?, con el mismo vestido floreado, tratando de cubrir a Venus, ¿ya? Todo esto es la mitología pagana, la mitología romana llevada a la pintura. Y al otro lado, mira, lo ves a los mismos personajes, Céfiro y Cloris. Esta vez ya en una actitud no tan dramática, como que la está raptando y ella está resistiéndose. Ahora en esta se le ve una escena más tranquila, ¿no? Rodeados de flores que están volando a su alrededor. Céfiro viene cargándola, ¿no?, a Cloris, ¿ya? Entonces, esta escena siempre resaltando los cuerpos contorneados de las mujeres, ¿no? Tuvo una predilección por plasmar estos cuerpos contorneados de el ente femenino. Bueno, ya Botticelli, entonces, con él cerramos este análisis, pues, de los artistas del Quattrocento, y ahora vamos a ver el Cinquecento, ¿no? El Cinquecento, que hace alusión a toda la producción y artistas que vivieron
y que plasmaron sus obras en los años 1500 para adelante. El epicentro de estos nuevos artistas cambiará, ya no será Florencia, ahora será Roma. Y sus principales mecenas serán estos personajes vinculados al poder eclesiástico, ¿no? Papas, sobre todo papas, ¿no? Y ahí resaltará figuras como el Papa Julio II o el Papa León X, ¿no? León X. Veamos qué artistas resaltaron en este periodo. El Cinquecento alude a los años 1500, ¿no? Al siglo 1500. Y a toda la producción artística y los mismos artistas que se desarrollaron y que elaboraron sus obras en estos años del siglo XVI. El epicentro, como les decía, cambió de la ciudad de Florencia, ahora el centro y cuna del renacimiento de artistas y pensadores se trasladará a Roma. Quienes resaltan aquí es, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci sintetiza lo que es un hombre del Renacimiento. O sea, no solamente fue artista, no solamente fue pintor, escultor, arquitecto, sino también fue botánico, anatomista, urbanista. Fue un poeta, escritor, literato y hasta músico fue Leonardo da Vinci. O sea, polifacético este hombre, ¿no? Amante pues del arte y del conocimiento de su época, ¿no? Leonardo da Vinci en sus pinturas ha desarrollado muchas técnicas importantes, ¿no? Que sacarán los artistas de su inspiración, que harán de sus estudios de las obras de arte antiguo, ¿no? Hay que recordar también que el Cinquecento empezó la inspiración con el descubrimiento de una obra pero monumental, una obra sorprendente, ¿no? Esta escultura antigua de la época helenística, lo más probable, el famoso Laoconte y sus hijos, ¿no? Laoconte y sus hijos fue una obra del siglo II aproximadamente antes de Cristo y que en esta época se descubrió. Inspiración mucho más por los artistas de esta época, ¿no? Decíamos que Leonardo da Vinci desarrolló técnicas importantes en la pintura, la técnica del esfumato, por ejemplo. La técnica del esfumato se consigue aumentando capas de pintura extremadamente delicadas en la obra, ¿no? Que se está realizando, extremadamente delicadas capas de pintura en aumento que llevan a borrar, a hacer borrosos los contornos. El esfumato está relacionado entonces a la desaparición de los contornos de los personajes o las figuras que se van plasmando en la obra de arte. Más o menos lo que hay en los ojos, en los alrededores de los ojos y de la boca de la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci. Vamos a mostrarlo aquí, mira, aquí está, ahí está la técnica del esfumato, ¿ya? Ahí está, mira los ojos, todo el contorno de los ojos donde no se ven contornos, no se ven marcas, no se sabe dónde acaba, ¿no? Y es que está con extremadamente delicada, ¿no? Decíamos capas pequeñas de pintura que le va bajando la tonalidad y desaparece los contornos. Lo mismo, mira acá, lo mismo en la boca, mira, en la boca también desaparecen estos contornos. Técnica del esfumato que permiten que la Gioconda genere un falso reflejo en la vista del que está observando la obra de arte y hasta puede darnos falsas percepciones de creer que la Gioconda mueve los ojos, ¿no? Gracias a esta técnica del esfumato. La otra técnica importante, la técnica del claroscuro, que también podemos ver en la Gioconda, pero aquí en otra imagen de la Gioconda ya entera. Acá está. Aquí la técnica del claroscuro consiste en mezclar zonas iluminadas con sombras, ¿no? Luces y sombras en diversas tonalidades que permiten darle un volumen
a la figura o al personaje que se está plasmando. En este caso, la Gioconda aparece con un volumen gracias a la técnica de las luces y sombras que está usando Leonardo con esta técnica del claroscuro. Además, la técnica del claroscuro permite remarcar la figura del personaje y contrastarlo con el fondo, lo cual ayuda a generar mayor perspectiva. La perspectiva es una técnica que fue prioritaria en los artistas de esta época. Esta perspectiva que está en función a buscar cada vez más realismo en la pintura. ¿Ya? Muy bien, se va la Gioconda. Entonces, otras obras de arte importantes de Leonardo es La Última Cena, Virgen de las Rocas y El Hombre de Vitruvio, que expresa los cánones de simetría y proporción, ¿no?, que se estaban planteando en este periodo. ¿Ya? Un artista también del Cinquecento que resalta es el famoso Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Miguel Ángel no solamente desarrolló pintura, sino también escultura. E incluso las obras de arte en pintura que tanto se aprecian, como la que nos dejó para la posterioridad, nos dejó el gran Miguel Ángel para la admiración humana, la Capilla Sixtina, que la pintó, la terminó de pintar completamente los muros y el techo. Él incluso se sentía mejor realizando escultura que pintura. Sin embargo, en la pintura es donde nos deja boquiabiertos con estas obras de arte, ¿no? Toda la Capilla Sixtina en Roma, ¿no?, al costado de la Basílica de San Pedro, todo lo pintó Miguel Ángel por disposición del Papa Julio II, quien era su mecenas, ¿no? En este techo que todito lo llenó de escenas del Antiguo Testamento, como la creación del mundo o la creación de Adán, el paso pues de Moisés. El que más resalta es la creación de Adán, y frente a en el muro del frente, detrás de la zona principal donde se lleva a cabo pues la liturgia, allí se pintó el famoso juicio final. En la escena de la creación de Adán en el techo de la Capilla Sixtina podemos ver también allí una idea cogida del humanismo, cogida de la postura humanista, de los fundamentos humanistas. Aquí está, aquí tenemos la creación de Adán. Mira. Observa primero la imagen vista desde lejos. Adán desnudo, mostrando toda la belleza física de la proporción y la simetría, y Dios queriendo alcanzar a Adán. Adán, no Dios. Mira a Dios. ¿A quién se parece? Dios con barba, ¿a quién se parece? ¿Acaso ese Dios no es algún dios griego que te viene a la mente? ¿Acaso no es Zeus? Y aquí se refleja ese fundamento humanista que hablaba de retornar a lo grecorromano, ¿no? Ahí está resaltado por Miguel Ángel en esta famosa escena de Adán y Dios, ¿no?, la creación de Adán. Otro mensaje importante que hay que ver oculto también en la expresión de la obra es los dedos de Adán. Dios quiere alcanzarlo y Adán también lo quiere alcanzar. Momentito, mira Adán, no lo quiere alcanzar. Saquemos esa pintura ya y traigamos más cerca. Mira los dedos, ubícate, mira los dedos, mira. Dios quiere alcanzarlo, pero mira la mano de Adán, no lo quiere alcanzar. Adán más bien está en una actitud de tranquilidad, un poco tendiendo al desprecio ya, a la despreocupación, si no queremos usar un término tan categórico, no desprecio, a la despreocupación por Dios. ¿Acaso eso no planteaban los humanistas? Dejar de preocuparte en Dios. Ahora es
importante, es primordial que te preocupes por ti, por el hombre, por el individuo, que te preocupes por disfrutar de tu cuerpo, de lo terrenal, de la creación. Y ahí están los dedos, mira el mensaje, fuera pintura. Ahí está, mira, Dios queriendo alcanzarlo. Y Adán, ya fuiste, ¿no? No quiere. Importante también ahí, ¿no? Entonces, el fundamento humanista, la idea humanista, recogida por los artistas y plasmadas en las obras de arte. Bueno, y el juicio final, que nos deja sin palabras, es una obra pues exquisita, ¿no? Y que sorprende, sobre todo por la monumentalidad y la serie de figuras pues, que han sido plasmadas realistamente, ¿no? Aquí tenemos el juicio final. Admírenlo ustedes mismos, ¿no? Díganme si no nos deja sorprendidos, ¿no? Jesús el Redentor en medio, ¿no? Y toda una serie pues de personajes que se van a ir al infierno, ¿ya? El juicio final. Cada uno representa diversas características y diversas actitudes frente a este hecho que va a marcar el fin de los tiempos, ¿no? ¿Ya? Entonces, presente aquí. ¿Ya? Bien, ahora en escultura también tenemos que mencionar que Miguel Ángel nos dejó una obra importantísima, el famoso David de mármol, ¿no? No el David con ropa de Verrocchio o el David desnudo de bronce de Donatello, ahora tenemos el David de mármol, el David de mármol. El David de mármol, veamos acá y analicemos, mira aquí el David de mármol, hermosísimo, ¿no? Aquí es donde, según el propio Miguel Ángel, encontró la plenitud de su gloria, ¿no? La plenitud de su sentirse realizado, ¿no? En este David. Que hecho en un bloque de mármol que por muchos años estuvo a medio terminar. Otros artistas lo empezaron y Miguel Ángel lo culminó, dejando esta obra hermosísima, ¿no? Maravillosa. Aquí podemos ver los cánones de belleza, la proporción, vuelve a aparecer el realismo, se nota esto en la musculatura, en la misma búsqueda de casi el tamaño natural humano, un poquito más quizá. Pero el realismo, cómo le saca las venas del brazo, date cuenta, hasta las venitas le saca el mármol. Los mismos tendones que se generan en la mano le saca el mármol con cincel y martillo. Dime si no es una maravilla esto. El rizado del cabello o el movimiento, pues, lo encrespado pues, de los vellos púbicos que ves ahí, todito le saca el mármol, la expresión del rostro. Los pectorales y el abdomen musculoso que tiene David, sin hablar de las proporciones también, de las proporciones que también implican belleza. Profe, ¿y por qué tiene el miembro pequeño? Ya dijimos que eso es parte pues, de la búsqueda de la belleza en la proporción. Imagínense a un David con un pene pues hasta la rodilla, ¿no? O sea, ¿sería eso bello? Generaría pues una serie de, una actitud de rechazo, ¿no? De espanto, porque es algo no natural, no natural, algo desproporcionado además, ¿no? Entonces por ahí va la explicación de este David que marca pues los cánones de belleza también, ¿no? ¿Ya? Bien, y el último representante de Cinquecento en pintura tendríamos a Rafael Sanzio y su famosa Escuela de Atenas, ¿no? Su famosa Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, que representa todos los pensadores y personajes importantes, filósofos de la antigua Grecia y de lo grecorromano, ¿no? Ahí está en el centro Platón y Aristóteles y una serie de personajes que están por ahí, Pitágoras, está por ahí el mismo Diógenes, ¿no? Tirado, ¿no? Echado, ¿no? En las gradas.
la misma técnica de la perspectiva está presente en esta pintura, ¿no? Ves el fondo, ¿no? El fondo que hay, tal imagen de un fondo en un salón donde ha sido donde ha plasmado el artista sus personajes, ¿ya? Otra cosa que resaltamos es que el culto a Grecia y a Roma está en la misma temática de haber plasmado estos filósofos, pensadores y personajes, y por allí también buscando cierta ironía, Rafael se plasmó a él mismo en la pintura, ¿ya? Pero un jueguito para ustedes, ahí les dejo el reto, viendo la pintura, analizándola, tienen que decirme dónde está Rafael, ¿ya? Pero para eso tendrían que conocer a Rafael. A ver, no me saque la pintura, vamos a poner encima aquí, ¿ya? La foto de Rafael, ¿ya? Ponemos la foto de Rafael, ya conócelo, ¿ya? Conócelo, mira bien, ya. Ahora seguimos aquí con la Escuela de Atenas y búscame a Rafael. ¿Dónde está? Búscame a Rafael, ¿ya? Entonces, un jueguito. Si le encuentras a Rafael, me llamas por teléfono y me pides tu premio, ¿no? Muchacho, con esto, entonces terminamos de analizar a todo este movimiento cultural que surgió en el 15 y en el 16. Si queremos resaltar a los más importantes, bueno, que a los más resaltantes quizá nos ayude a recordar esa famosa película de las Tortugas, que cogieron los nombres de estos artistas más resaltantes para ponerle nombre a sus tortugas ninja, ¿no? No se olviden que Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, las 4 tortugas ninjas, son parte de estos personajes, de estos artistas que resaltaron en este siglo XV y siglo XVI, ¿ya? Leonardo, por Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿no? Rafael y Donatello, que era del 400, ¿no? ¿Ya? Eso ha sido todo, muchachos. Entonces conmigo nos vemos en la próxima clase. Ha sido un gustazo. Sigan estudiando, nada nos detiene. Chao. ¿Cómo están, muchachos? Ahora sí, les he preparado acá 7 preguntitas sobre este tema también tan interesante que ha estado el humanismo y el renacimiento, ¿no? Vamos a responder, a ver, lánzame la pregunta, ya, ahí está, ya apareció ya. Bien, el surgimiento del renacimiento nos dice como un movimiento cultural de ruptura con la etapa medieval. Coincidió con este movimiento, ¿con qué coincidió? A ver, ¿en qué contexto o con qué otro suceso? Nos están preguntando, ¿no? Con la ilustración del siglo XVIII, no, pues este movimiento es en el siglo XV, siglo XVI, ¿no? La ilustración siglo XVIII, por lo tanto, descartamos, ¿no? Con la época feudal, bueno, podría ser, ¿no? Podría ser con la época feudal, pero aunque el feudalismo ya está en crisis para el siglo pues, XV, XVI, en todo caso la época feudal, su apogeo se habría dado pues, entre el siglo XI, XII, ¿no? Ya, entonces por ahí vamos a ver todavía, se habría coincidido con el desarrollo del capitalismo industrial. El capitalismo industrial, que es parte, pues, ¿no? Que no es otra cosa que la revolución industrial, se dio en el siglo XVIII, por lo tanto no coincide con este proceso, con los comienzos de la Edad Moderna. Muy bien, ahí estaría nuestra respuesta. Recuerda que en la periodización tradicional de la historia, la Edad Moderna empezaría con la toma de Constantinopla en 1453, o sea, mediados del siglo XV para adelante es la Edad Moderna, que justamente coincide con este movimiento del humanismo y del renacimiento, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos, lánzame la siguiente pregunta, vamos a ver la siguiente pregunta. Bien, ahí está. Corriente de pensamiento te dice que empieza a predominar en la Europa de los siglos XV y XVI, y que planteaba que el centro de preocupación y de reflexión filosófica debe ser el hombre. A estos pensadores se le conoce ¿cómo se le conoce a estos pensadores, ¿no? Que plantean que el centro de preocupación debe ser el hombre.
Pues eso está recontra fácil, muchachos. A ver, da tu clave ahí detrás de tu pantalla, a ver. Y yo te corrijo, a ver, da tu clave. ¿Ya? ¿La tienes? Pues es obvio, pues no, este movimiento que revalora y exalta al hombre es el humanismo, ¿no? Por lo tanto, nuestra respuesta sería la D, ¿no? A estos pensadores se les conoce como humanistas, no humanistas. ¿Cuál fue la característica más resaltante del humanismo? La característica más resaltante, la alabanza a la existencia de Dios. Más bien, de alguna manera, empiezan a dejar la preocupación sobre Dios, que justamente era la preocupación principal de la escolástica, ¿no? Que profesaba el teocentrismo. Entonces, más bien los humanistas miran hacia otro lado, ¿no? En lugar de estar mirando a Dios, dicen, de tanto preocuparnos en Dios, nos hemos olvidado de su creación más perfecta, ¿no? Por lo tanto, la A no es la respuesta. Entonces dice la característica más resaltante, la defensa del teocentrismo. Volvemos a caer en el error, ¿no? No es la defensa del teocentrismo, al contrario, es la defensa del hombre. Sería el antropocentrismo, ¿no? ¿Ya? Entonces la D ahí está aludiendo a la importancia del hombre, una visión o su visión antropocéntrica, ¿no? El hombre debe ser el centro de preocupación y reflexión filosófica ahora, ¿no? ¿Ya? Ahí está nuestra respuesta y descartamos la C, pues su crítica a los modelos de la cultura grecolatina, cuando más bien fue un saludo al conocimiento, ¿no? Al modelo cultural grecolatino, fue una identificación con lo grecolatino, ¿no? Ya, entonces la respuesta es la D, muchachos, ¿ya? Bien, a ver, lánzame la siguiente pregunta. Ahí tenemos la siguiente pregunta. Marque la alternativa cuya obra de arte no corresponde al Renacimiento. O sea, ¿cuál no corresponde al Renacimiento? Murales de la Capilla Sixtina, pues claro, ¿no? Miguel Ángel se demoró años para pintar pues todo el techo de la Capilla Sixtina, motivado ahí por el Papa Julio II, ¿no? ¿Ya? La Escuela de Atenas, también una obra importante de Rafael, ¿ya? La Cúpula de Florencia, también importante, esta obra arquitectónica que realizó, que dirigió Filippo de Brunelleschi, ¿no? La Atenea Partenos, esa es una obra de la antigua Grecia, ¿no? La Atenea Partenos, que posiblemente se le atribuye al escultor Fidias, ¿no? Y que se encontraba dentro de el famoso Partenón, templo del Partenón. Esta obra no correspondería a una obra del Renacimiento, por lo tanto esa es nuestra respuesta, ¿no? La D. Cosme, Pedro, Lorenzo y Lorenzo fueron los principales representantes de la familia Medici, banqueros acaudalados de Florencia, importantes protectores de artistas e intelectuales. Entre los que destacan, ¿no? Entre los artistas intelectuales que destacan, dice, figuras como Brunelleschi, Botticelli, Miguel Ángel y Da Vinci. Por su contribución a este proceso de renovación cultural, son considerados, ¿cómo serían considerados, ¿no? Esta rica familia acaudalada de los Medici que auspiciaba, apoyaba a estos artistas, ¿no? Entonces esto es fácil. Recuerda que esa gente adinerada que apoyaba a los artistas, que los auspiciaba y hasta financiaba la publicación de sus obras, son los famosos mecenas, ¿no? Los famosos mecenas. ¿Cuál sería nuestra clave? Entonces dice la A. ¿Usureros con grandes vínculos económicos? No. ¿Comerciantes e intelectuales de la modernidad? No. ¿Grandes burgueses europeos? Bueno, estaría repitiéndose ahí, ¿no? Importantes mecenas de Italia. Ahí está nuestra respuesta, ¿no? La D. La siguiente pregunta, a ver, vamos, ahí está. Bien, ahí está ya. ¿Cuál de los siguientes personajes no pertenece al movimiento ideológico humanista? ¿Quién no es humanista? A ver, vamos. Erasmo de Róterdam, el príncipe del humanismo, ¿no? Nicolás de Maquiavelo,
el importante autor del Príncipe, ¿no? Y padre de la política moderna, no te olvides. Francisco Petrarca, también uno de los precursores de las ideas humanistas, pues Petrarca, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti, claro, Miguel Ángel Buonarroti sería la clave, ¿no? Porque es más que todo un artista, ¿no? Un artista perteneciente al campo, pues, de lo que hemos llamado el Renacimiento, ¿no? ¿Ya? Y el humanismo más que todo es pensamiento, pensadores, ¿ya? Entonces por eso descartaríamos a Miguel Ángel Buonarroti. La lectura de los textos griegos y romanos en la que los humanistas basaban sus ideas y propuestas indica que estos tenían como característica: empezaban a leer textos clásicos, una pasión por las reinterpretaciones de estos textos, por las traducciones de estos textos, ¿no? Entonces nos preguntan, indica que estos tenían por característica, ya que leían estos libros, rendir culto a la cultura grecolatina. Pues ahí estaría nuestra clave, ¿no? Rendir culto, ¿no? Admiración, ¿no? A esta cultura grecolatina. Descartamos las otras, ¿no? Por ejemplo, dice rechazar la religión cristiana. No la rechazaban, recuerda, ¿no? El movimiento humanista, renacentista, no rechazaba la religión cristiana. Lo que rechazaba era la escolástica, ¿no? ¿Ya? El usar la filosofía solamente para la teología, eso es lo que rechazaban, ¿no? Usar la filosofía ahora para preocuparse más que en el hombre, ¿no? Pero no llegaron a desarrollar posturas ateas, ¿no? Ya, ni antieclesiásticas, ¿no? Bien, dice defender la fe por encima de la razón. No, obviamente no, la principal es la razón, más bien, ¿no? Ya. Defender el teocentrismo contra el antropocentrismo, al revés, ¿no? Es el antropocentrismo y dejar el teocentrismo, ¿ya? Muy bien, muchachos, eso ha sido todo. Entonces conmigo nos vemos en una próxima oportunidad.